Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como ya veis y es tradición, empezamos con un buen desayuno. Hoy me voy a hacer una tostada con aguacate y huevo revuelto que me encanta y un cafetito con leche. En el vídeo de hoy, como habéis podido ver en el título, pues quiero mostraros cómo yo organizo mi apartamento. Mi apartamento es un apartamento pequeño, tiene 80 metros cuadrados, 3 habitaciones, un baño, un comedor salón, la cocina que está abierta al comedor salón y una terraza pues bastante amplia en la que también tengo otra zona de comedor y otra zona de estar. Tener este apartamento cerca del mar para mí es un sueño hecho realidad, pero con un espacio pues la verdad que limitado. Pero bueno, la verdad es que como solamente lo utilizamos en verano, pues nos acoplamos y la verdad es que pues la ropa es bastante ligera, con lo cual pues no es lo mismo que vivir todo el año, que tienes que tener ropa más de invierno. Entonces, pues bueno, puede ser un poco complicado mantener el equilibrio entre la funcionalidad y el estilo, pero en el vídeo de hoy os quiero compartir pues algunos consejos prácticos, otras ideas ingeniosas que yo he hecho pues para poder aprovechar cada rincón de este refugio playero y disfrutar de un entorno ordenado y sobre todo relajante. Organizar un apartamento pequeño de playa puede ser un desafío tremendo, pero con un enfoque estratégico es posible transformar un espacio reducido en un refugio funcional y acogedor. La clave está en utilizar soluciones inteligentes que mantengan el orden sin sacrificar el estilo o la comodidad. Así que en este vídeo voy a tratar de plasmar cómo yo organizo cada área en mi apartamento de playa para reflejar pues eso, mi estilo y mi vida relajada, como siempre, todo en su lugar y listo para disfrutar. Lost but not forever. There's things in life you simply need to know. It was a long, slow march out of Eden. We didn't know just... El salón ya sabéis que es uno de los espacios más importantes de cualquier hogar y en un apartamento de playa pues también puede ser el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, relajándonos después de un día de playa o recibiendo amigos, familiares. Sin embargo, en un apartamento pequeño es súper esencial aprovechar al máximo cada centímetro sin sacrificar la comodidad ni el estilo. Así que el uso de muebles multifuncionales es otra estrategia esencial.
como por ejemplo este conjunto de mesas de café. Así que yo os aconsejaría, bueno, pues el comprar unas mesas de este estilo de madera maciza, como son estas, es el conjunto de una grande y otra pequeña, pero lo ideal es que tienen un espacio interior para almacenar, pues bueno, lo que queráis, cojines, mantitas, algo que en verano no utilicéis, pues se puede guardar ahí y es muy importante tener un almacenaje extra. Como estamos en zona de playa, pues también nos permite almacenar objetos como toallas de playa o incluso si tenéis niños pequeños, pues juguetes. Estas mesas la verdad que tienen un estilo muy contemporáneo y se ajusta a cualquier estilo que tengáis de muebles. Como veis, el color natural pues fusiona súper bien con el resto del mobiliario que yo tengo en mimbre y la verdad es que queda ideal. De momento voy a poner solamente la grande de centro, la otra la voy a dejar en un rinconcito, pero la idea es ponerla junto con otros dos silloncitos en la terraza, para así formar pues una zona más de lectura o de cafetito. Os dejaré en la cajita de descripción los enlaces de todos estos muebles y también os voy a dejar un código de descuento que la empresa Homeri me ha dado para todos vosotros. Así que si estáis pensando en compraros unas mesas de centro, estas son súper ideales, súper duraderas porque son de madera maciza y la verdad es que le dan un estilo muy diferente al apartamento. El almacenamiento oculto es tu mejor aliado con espacios reducidos, así que bueno, pues cabe considerar usar, si por ejemplo tu sofá tiene una cheslong, pues que tenga almacenamiento para poder guardar las cosas. Otro consejo es elegir un mueble de televisión con cajones o puertas donde puedas guardar dispositivos electrónicos, cables y otros artículos que tienden a desordenar el espacio. Y el uso de cestitas de mimbre, la verdad que para poner mantitas, guardar libros, revistas, lo que sea, va súper bien. Normalmente en los apartamentos de playa la cocina suele ser uno de los espacios más desafiantes para organizar, especialmente cuando el espacio es limitado. Yo trato de utilizar soluciones de almacenamiento que optimicen el espacio sin comprometer el estilo que a mí me gusta. Como por ejemplo utilizar perchitas en las puertas, utilizar algún Lazy Susan para tener las especias, el azúcar, la miel, en fin, todo lo que vayáis utilizando viene súper bien. Luego también el tener un buen sistema para los cubiertos, para que esté todo bien organizado, es súper importante. Yo en este caso elegí el cajón más grande que tenía para tenerlo todo a mano y no tenerlo todo revuelto. Luego también los paños de cocina, pues yo solamente tengo 4 paños de cocina de mano y otros 4 para secar. También el papel de plata y el papel de film, que es lo que más se utiliza. No tengo absolutamente nada más. Luego tengo un cajón donde tengo las tazas de desayuno, los vasos y lo del café. Y luego pues lo que más utilizamos sí que lo tengo en estas estanterías al aire. También tengo lo que son pues las legumbres, el arroz, la pasta, todo eso lo tengo en botes, también en estanterías, todo a la vista porque para mí es mucho más práctico. También tengo la estación del café y luego lo que más utilizo, que lo tengo a mano, como las tablas de cortar, los utensilios de cocina, la sal, todo eso lo tengo encima de la bancada y lo tengo a la vista. También las ollas, solamente tengo 3 ollas, un escurridor metálico y otro de plástico para escurrir bien la lechuga, por ejemplo, y ya está, el aceite, el vinagre y punto.
En este otro cajón lo que trato de tener es una sartén, porque solamente tengo una sartén, una cazuela de barro y 2 paellas. Y luego tengo pues algunas botellas de cristal, la panera, en fin, pues cositas que utilizo, pero vamos, muy poco, porque al tener la freidora de aire, pues prácticamente la sartén que tengo es para hacer la tortilla de patata. Y el resto de botes de cocina con alimentos tipo despensa, la avena, el arroz, todo eso también lo tengo en este cajón, todo bien organizado. En una cocina pequeña cada detalle cuenta, y un elemento que a menudo pasamos por alto es el cubo de la basura. Para mí, un cubo de basura invisible puede desentonar y restar funcionalidad al espacio. Por eso yo he optado por ponerlo debajo del fregadero con un sistema que está cogido a la puerta, que cuando abres la puerta sale el cubo. Y luego pues aquí debajo del fregadero lo que tengo es pues las cosas de la limpieza, el lavavajillas, el líquido para el lavavajillas, en fin, pues todo lo que utilizamos para la limpieza en el día a día. Y en esta otra pared pues lo que tengo es la nevera, la lavadora, y también tengo el microondas, la freidora de aire y la panera, porque ahí, bueno, pues tengo pensado en un futuro hacer un mueble todo panelado y todo integrado. Pero bueno, de momento, como ya sabéis, aquí en verano no se pueden hacer obras y este año no he podido hacer nada. Así que lo vamos a dejar para otro año en el que pueda venir un poquito antes. Y eso sí, recordad que una cocina ordenada no solo facilita la preparación de tus comidas, sino que también contribuye a un ambiente mucho más relajado y agradable en tu hogar. También deciros que el dormitorio, bueno, pues es más que un simple lugar para dormir, es tu refugio personal donde buscas comodidad y descanso. Así que he introducido este año estas mesitas súper bonitas, que son metálicas, que son de un estilo así industrial costero, que me ha encantado por el tema de la rejilla, del ratán, que solamente he recibido una pero pedí 2. Y bueno, la verdad es que tiene 2 cajones súper amplios, el almacenaje es súper importante en la habitación. Así que también os recomiendo estas mesitas, que también os voy a dejar un código de descuento para estas mesitas de noche, que son ideales y yo creo que combinan con cualquier estilo, porque en un principio la idea que yo tenía era haberlas pintado de blanco y dejar solamente la rejilla, pero bueno, el color este grisáceo así azulado le va súper bien a la habitación. Puede ir con cualquier estilo, tanto costero como el que yo tengo, como industrial, como un poco más contemporáneo, y la verdad es que estoy encantada. Y hablando de organización, pues el tener un baúl en los pies, que este era de los juguetes de mis hijas cuando eran pequeñas, viene fenomenal para guardar, pues eso, mantas, colchas, en fin, todo lo que no quieras tener puesto porque es verano, ahí lo puedes guardar.
Y ahora le toca a la organización del baño. Yo la verdad es que de momento tengo muy poquito, tengo solamente ese mueble que habéis visto y aquí tengo esta cestita en la que tengo unas toallitas y el papel higiénico. También compré este año este cesto que es imitación almimbre pero es de plástico, que me encanta porque se puede lavar perfectamente en la ducha, y aquí tengo pues el secador, la plancha, en fin, todo oculto, queda súper mono y bueno, pues no distorsiona mucho con el resto de la casa. Este baño está por reformar, pero la verdad es que la clave está en maximizar el almacenamiento, utilizar soluciones inteligentes, como por ejemplo aquí en la ducha pues tengo estos 3 estantes para poner el gel, las mascarillas. Ya sabéis que somos 3 mujeres y que tenemos un montón de productos que utilizamos, con lo cual se necesita bastante espacio para organizar. Así que yo lo que trato es de utilizar cada rincón y mantener el espacio despejado y sobre todo accesible. En la entrada lo que tengo es un zapatero que es súper estrechito de Ikea, que yo le cambié los tiradores, y aquí tenemos los zapatos, que nos viene fenomenal para en cuanto llegamos de casa poder cambiarnos los zapatos, porque no entramos con zapatos de la calle a la casa. También tengo las toallitas para Dinky para limpiarle. Y aquí tengo unos escarpines que compré por Amazon que me costaron 100 unidades, 6 euros, y el que viene de fuera pues tiene 2 opciones: o se quita los zapatos de la calle o se pone estos escarpines y listo, no hay ningún problema. Pero la verdad es que las calles están muy sucias y a mí me da mucha grima el tener que entrar a mi casa con los zapatos y la suciedad de la calle. Esto es un hábito que si consigues hacerlo, la verdad es que vas a mantener muchísimo más tiempo la casa limpia. Y luego en el pasillo también tengo este armario en el que lo utilizo pues para las toallas de baño, las toallas de playa. También tengo un trocito en el que guardo cositas de despensa. En fin, pues este armario es multiusos, porque también aquí tengo la aspiradora y la máquina de fregar el suelo. ¿Y qué deciros de las aspiradoras y de los robots que aspiran? Pues que aquí, en un apartamento pequeño, la verdad es que son súper, para mí, importantes, porque no solo simplifican la tarea de mantener los suelos impecables, sino que también contribuyen a una organización más eficiente al reducir el tiempo que dedicas a la limpieza. Yo soy de la opinión que los aspiradores y los robots pueden ayudarte a mantener tu hogar en perfecto estado, permitiéndote disfrutar más de tu espacio y menos de las tareas domésticas. Y ya por último, pues nada, vamos a comer. Voy a preparar algo rapidito, una ensalada de pasta, un gazpacho con unas gambitas, y esa sería la comida de hoy, porque la verdad es que cuando hace tanta calor uno no tiene ganas ni de comer. Entonces, bueno, pues esto es un plato muy socorrido, que a la ensalada de pasta le podéis poner lo que vosotros queráis. Yo le iba a poner también atún, pero no tenía. Y bueno, pues le podéis poner atún, le podéis poner huevo duro, en fin,
un sinfín de cosas que a vosotros os guste. Yo le he puesto tomate, le he puesto unos daditos de queso de cabra, un poquito de rúcula, le he puesto también aceitunas, en fin, y luego pues un buen tazón con gazpacho andaluz, que está buenísimo y es súper refrescante, con unas gambitas, un langostino cocido, que eso quita el sentido, que digo yo, y ya tendríamos comida. Luego pues una cortada de melón y listo. Así que, en conclusión, organizar y mantener un apartamento pequeño puede parecer desafiante, pero con un enfoque sistemático y las herramientas adecuadas es totalmente alcanzable. Aprovechar al máximo el espacio disponible mediante muebles funcionales, soluciones de almacenaje inteligente y una decoración ligera puede transformar incluso el espacio más compacto en un refugio ordenado y funcional. La clave de esta en ser creativo con el almacenamiento, mantener una rutina organizada y utilizar tecnologías como aspiradores y robots para facilitar el mantenimiento. Y bueno, pues ya con estos consejos podrás disfrutar. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos, como siempre os digo, que os haya entretenido. Así que espero que estos consejitos podáis disfrutar de un hogar playero que no solo sea acogedor y estilizado, sino que también práctico y fácil de mantener. Así que nada, que como siempre os digo, corazones, que mil gracias por ver mis vídeos, que de verdad que os quiero un montón y que bueno, que como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.